Muy buenas noches, amigos de Tráfico Puebla. Nos encontramos en el Centro INA de Puebla con el doctor Manuel Villarroel y le agradecemos el espacio y el tiempo para hablar de un tema que nos compete como Tráfico Puebla, que es el patrimonio histórico y el cuidado de una ciudad, de un estado como es Puebla. Doctor, muchas gracias. A la orden, Benjamín, mucho gusto en saludar a su amable auditorio y bueno, en el INA estamos trabajando todos los días por la conservación del patrimonio, en este caso de los 217 municipios en el estado. Quisiera yo preguntar primero, ¿cómo es trabajar Puebla, una ciudad totalmente llena de patrimonio histórico? Puebla es un reto, es un reto y es una gran oportunidad porque cada área, cada municipio, cada rincón, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, puede ofrecernos detalles a veces inimaginados. Hemos ido trabajando en diferentes proyectos, acompañando muchas veces acciones de infraestructura que realizan gobiernos del estado, el gobierno municipal, en algunos casos particulares, y siempre resultan en hallazgos interesantes y el INA tiene que ir acompañando estos trabajos para garantizar que el patrimonio cultural, a veces ese patrimonio cultural que puede estar subyacente en el subsuelo, también se proteja. Y bueno, no está exento una ciudad y un estado con tanto patrimonio histórico de los problemas de la movilidad. Y esta semana, o este fin de semana, hubo una polémica por comunicado sobre el tema del cablebús, de la Universidad del Deporte, y nos gustaría un poco platicar sobre el tema porque pues, es un proyecto que nos parece muy interesante para resolver un tema de movilidad. Sí, ¿cómo surge este tema? El tema del cablebús es una iniciativa directa y totalmente iniciada, impulsada por el gobierno del estado, el señor gobernador Alejandro Armenta, de su campaña entiendo que tenía una visión de modernizar y mejorar y sobre todo de dotar de diferentes formas de transporte para la ciudadanía. Ya hace algunos meses que el equipo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado se acercó con el Centro INA y empezamos a desarrollar una mesa de trabajo para conocer el proyecto, asesorarlo, guiarlo. Vamos. Gracias a eso se han ido haciendo algunas adecuaciones al proyecto y bueno, hemos ido avanzando en gran medida con este aspecto. Es interesante porque es un proyecto de movilidad inspirado un poco en los cablebús que la doctora Claudia Sheinbaum ha implementado exitosamente y que ha resuelto con la tecnología y con sistemas aéreos, ¿no? Poder resolver grandes retos en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México y inspirado en estas políticas de movilidad, entiendo que el gobernador quiso empezar a solucionar estos cuellos de botella que hay en la ciudad y que afectan al día con día, ¿no? Entonces, se planeaba hacer un cruce para librar todo este reto de tráfico y de movilidad, y había una ruta original, ¿no? Uh-huh. Sí, la ruta que planteó el gobierno del estado es una ruta que viene desde la Resurrección, cercano ahí a la autopista, en el cruce con la autopista, venía por el oriente, digamos, de la ciudad, luego da la vuelta por el sur y llega hasta el CIS de Angelópolis, evidentemente un edificio donde se congregan una gran cantidad de usuarios, funciones, por el tipo de actividades que realiza ahí y que atiende las autoridades gubernamentales. Entonces, de alguna manera se plantea como una ruta muy interesante porque permite llevar y conectar a diferentes puntos, por ejemplo, la zona, insisto, de la Resurrección, la zona cercana a los estadios, algunos puntos periféricos al centro de la ciudad y irse hacia el sur, hacia zonas habitacionales y posteriormente llegar hacia el CIS. Es decir, es una ruta que según nos explican probablemente pudiera ser la ruta más larga una vez que se construya de Latinoamérica y que probablemente sea incluso más larga que las que ya funcionan con éxito, evidentemente, como tú mencionas, en la Ciudad de México. Y entonces se plantea esta ruta y se hacen observaciones para proteger el patrimonio histórico, los monumentos históricos. Sí, en efecto, inicialmente había una ruta que se desechó casi al principio, que era una ruta que por cercanía, por agilidad, cruzaba en una parte lo que hoy se considera
la Zona Federal de Monumentos Históricos de la Ciudad de Puebla. Ustedes recordarán que la Zona Federal de Monumentos Históricos desde los 1977, a través de un decreto federal, protege el vasto patrimonio que tenemos aquí en la ciudad. Y además, esta zona, también hay que recordarlo, pues no es una zona menor, toda vez que contiene una serie de valores que lograron que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, determinara que tiene un valor trascendental para el planeta, para la humanidad, y por eso también se consideró que este sitio, este centro histórico, también podía considerarse patrimonio mundial. Por esa razón, el que un elemento, una trayectoria de un sistema tan novedoso de transporte, muy eficiente, muy efectivo, entendemos, muy rápido, muy ágil, pero que puede alterar de alguna manera las características del paisaje urbano histórico de la ciudad, que precisamente en un momento dado podría tener alteraciones con estos elementos verticales, las canastillas o góndolas, creo que se les llama, que transportan al público, pues sí tendrían alguna repercusión en el paisaje, en los valores fisonómicos que buscamos preservar a través del instituto. Y se hizo un planteamiento con el gobierno del estado y se decidió generar una ruta alterna pasando por el exterior de este centro histórico. Es decir, el gobierno, yo sí lo quiero resaltar, el gobierno del estado fue muy sensible a la petición que hizo el INAH, fue recibida inmediatamente. Yo creo que tenemos un objetivo primordial que compartimos y sin más preámbulo se hizo la modificación de la ruta. Esto implicó, y también lo digo, lo reconocemos, una serie de cambios en la ingeniería, cálculos, análisis de pendientes, de potencia de motores, de altura de torres, que hubo que modificarse. No fue una decisión nada más de borrar una línea y ponerla en otro lado, sino realmente de hacer un análisis ejecutivo, técnico, ¿no? Que implicara cambiar esa ruta y que se garantizara que la ruta al mismo tiempo iba a ser igual de eficiente, igual de rápida, igual de efectiva, pero sin tener las repercusiones en el patrimonio, posibles repercusiones en el patrimonio histórico. Entonces, yo creo que esto sí hay que reconocerlo. Es un trabajo, es un proyecto que se está llevando de la mano entre el gobierno del estado y el gobierno federal a través del INAH, y que creemos que llevaremos a buen puerto para que se cumpla la función que tiene que hacer. ¿El patrimonio histórico está protegido con esta nueva ruta? Yo creo que está protegido con esta nueva ruta. Aún así, no solamente el INAH no solamente está tomando decisiones para mover la trayectoria que ya fue autorizada para esta ruta, sino que además estamos haciendo revisiones más puntuales en cada uno de los nodos de interacción de esta ruta. Es decir, la ruta, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 9, 10 estaciones. El INAH irá revisando cada una de las 9 estaciones. Hemos trabajado y seguiremos trabajando con el gobierno del estado para el diseño final que estas estaciones tengan, que sea un diseño arquitectónico adecuado al contexto, acorde, quizás con elementos ecológicos, con arquitectura que se entienda, que se sienta que está, pues aunque no en el centro del histórico de Puebla, que se sienta que está muy cerca del centro histórico de Puebla, y que los materiales, los colores, las texturas recuerden a un visitante o al público en general que está circulando por la periferia del centro histórico, bueno, que se encuentra precisamente en un sitio de gran valor, no solamente para los poblanos, sino para la humanidad, ¿no? Entonces, y haremos, además de estas evaluaciones arquitectónicas, también haremos evaluaciones arquitectónicas y arqueológicas en el subsuelo. Es decir, evaluaremos que la cimentación de cada torre, de cada uno de los estaciones de movilidad de los pasajeros, también cuente con un aval adecuado para que se proteja cualquier posible hallazgo que en un momento dado pudiera existir. O sea, digamos que son observaciones y detalles para su ejecución. Estamos trabajando en ello, sí. Adicionalmente, el proyecto, como una manera de enriquecerlo, de robustecerlo y de lograr que todas las visiones y todas las opiniones puedan hacerlo más rico, se presentó el proyecto la semana pasada ante el Consejo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Este consejo es un órgano asesor del INAH, la Dirección General del INAH,
En este consejo participan una serie de especialistas y bueno, los especialistas están evaluando la información que el gobierno del estado ha presentado. Insisto, ya hay una trayectoria que por principio se ha avalado como una trayectoria adecuada, insisto, porque queda fuera de los límites de la zona de protección del centro histórico, pero asimismo el Consejo está determinando alguna serie de medidas que yo no creo que tengamos ningún problema en que el gobierno del estado pueda ayudarnos a ir modificando estas recomendaciones, estas observaciones, y que el proyecto, insisto, final, el resultado final, no solamente sea un elemento, un sistema de transporte eficiente, adecuado, funcional, económico, ágil, sino que además pueda desarrollarse alrededor de un patrimonio histórico tan importante sin tener repercusiones en el mismo. Y como lo decías, que es un trabajo que han sido mesas de trabajo de meses atrás y que por eso es el resultado. Así es. Ya tenemos varios meses de trabajo, creemos que todavía faltan hacer algunos ajustes, insisto, todavía con las recomendaciones para enriquecer que está haciendo el Consejo, y creemos que en poco tiempo se podrá tener ya una determinación final que permita que el gobierno del estado pueda continuar con las acciones. Correcto. ¿Y la Universidad del Deporte? La Universidad del Deporte es otro proyecto también muy interesante, una zona, pues sí, quizás pauperizada, parcialmente o poco utilizada, pudiéramos decir. El estadio olímpico, ¿no? Que tuvo muchos periodos de gloria, forma parte de la historia tradicional de Puebla, sin embargo, que no ha tenido un uso constante ni adecuado. El estadio, ustedes saben, en sí no es un monumento histórico, no es un edificio histórico, porque es una construcción del siglo XX, sin embargo, se encuentra también dentro de la zona federal de monumentos históricos, y por lo tanto también es competencia del instituto normar las acciones que se hagan ahí. De acuerdo al diagnóstico que nos presentó el gobierno del estado, el estadio tiene deficiencias estructurales por el paso de los años en algunas graderías, en algunos elementos de cubierta, y es necesario pues consolidar, reestructurar en algunas zonas, y aprovechando esta figura ovalada, se pretende construir un edificio también que simila esta forma curva del óvalo olímpico, y en esa zona se construirá un edificio pequeño con muchos salones, con áreas de estacionamiento y con una gran cantidad de canchas, entiendo que de alberca y de algunos otros elementos que permitirá que este programa del gobierno del estado se pueda desarrollar. Para el INAH, evidentemente, desarrollar o participar en un proyecto de carácter deportivo, pues es motivo pues de consideración, de importancia por lo que representa para la juventud y la sociedad poblana, pero nosotros en particular lo que estaremos revisando es, por un lado, la envolvente exterior de este edificio, que tiene que ser un edificio que se integre al contexto. Insisto, si bien el estadio no es histórico, sí lo es la zona de los fuertes, aunque queda en una zona deprimida. Nosotros estamos buscando que se integre al contexto del cerro y que no compita con los elementos relevantes del Cerro de los Fuertes, como son precisamente el Fuerte de Loreto, nuestro querido Fuerte de Guadalupe, museos que además protege el INAH, y que bueno, creemos que estos elementos deportivos servirán para darle un poco de vida y rehabilitar esta estructura urbana y social de la zona de Xonaca, que creo que también servirá para enriquecer y lograr un poquito más de movilidad, habitabilidad en el centro histórico de la ciudad. Bueno, pues qué interesante, muy movido este fin de semana. Muy movido. Buenos proyectos para la movilidad, para la juventud y para el deporte, que cuando se hace con cuidado, cuando se hace con la colaboración de expertos, con la gente que tiene un amor por este entorno, por este paisaje, pues creo que pueden dar resultados muy buenos. Esperemos, estamos trabajando para que así sea. El INAH evidentemente toma las cosas con mucha profundidad, con mucha seriedad, y bueno, este seguimiento que hemos hecho muy puntual, muy preciso, exhaustivo en ocasiones, la verdad es que hay que decirlo, el gobierno del estado ha sido muy sensible, ha sido receptor de cada uno de nuestros comentarios, y creemos que estas acciones permitirán que en un acuerdo común puedan lograr mejores proyectos, y sobre todo mejores proyectos que además permitan la conservación del patrimonio cultural.
Vaya, y creo que el mismo eslogan del gobierno lo hizo, ¿no? Hay que tener amor a Puebla y creo que todos los poblanos amamos Puebla y queremos su cuidado. Queremos cuidado, queremos el patrimonio. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Estamos a la orden. Gracias por su disponibilidad y bueno, por la plática tan enriquecedora previa a esta entrevista. Gracias, estamos a la orden en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Igualmente estamos a la orden siempre. El tema del cablebús es una iniciativa directa y totalmente iniciada, impulsada por el gobierno del estado, el señor gobernador Alejandro Armenta. De su campaña entiendo que tenía una visión de modernizar y mejorar y sobre todo de dotar de diferentes formas de transporte para la ciudadanía. Ya hace algunos meses que el equipo de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado se acercó con el Centro INA y empezamos a desarrollar una mesa de trabajo para conocer el proyecto, asesorarlo, guiarlo. Gracias a eso se han ido haciendo algunas adecuaciones al proyecto y bueno, hemos ido avanzando en gran medida con este aspecto. Es interesante porque es un proyecto de movilidad inspirado un poco en los cablebús que la doctora Claudia Sheinbaum ha implementado exitosamente y que ha resuelto con la tecnología y con sistemas pues, aéreos, ¿no? Poder resolver grandes retos en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México y inspirado en estas políticas de movilidad, entiendo que el gobernador quiso empezar a solucionar estos cuellos de botella que hay en la ciudad y que afectan al día con día, ¿no? El gobierno, yo sí lo quiero resaltar, el gobierno del estado fue muy sensible a la petición que hizo el INA, fue recibida inmediatamente. Yo creo que tenemos un objetivo primordial que compartimos y sin más preámbulo se hizo la modificación de la ruta. Esto implicó, y también lo digo, lo reconocemos, una serie de cambios en la ingeniería, cálculos, análisis de pendientes, de potencia de motores, de altura de torres, que hubo que modificarse. No fue una decisión nada más de borrar una línea y ponerla en otro lado, sino realmente de hacer un análisis ejecutivo, técnico, ¿no? Que implicara cambiar esa ruta y que se garantizara que la ruta al mismo tiempo iba a ser igual de eficiente, igual de rápida, igual de efectiva, pero sin tener las repercusiones en el patrimonio, posibles repercusiones en el patrimonio histórico. Entonces, yo creo que esto sí hay que reconocerlo, es un trabajo, es un proyecto que se está llevando de la mano entre el gobierno del estado y el gobierno federal a través del INA y que creemos que llevaremos a buen puerto para que se cumpla la función que tiene que hacer. ¿El patrimonio histórico está protegido con esta nueva ruta? Yo creo que está protegido con esta nueva ruta. Aún así, no solamente el INA no solamente está tomando decisiones para mover la trayectoria que ya fue autorizada para esta ruta, sino que además estamos haciendo revisiones más puntuales en cada uno de los nodos de interacción de esta ruta. Es decir, la ruta, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 9, 10 estaciones. El INA irá revisando cada una de las 9 estaciones. La Universidad del Deporte es otro proyecto también muy interesante, una zona, pues sí, quizás pauperizada, parcialmente o poco utilizada, pudiéramos decir. El estadio olímpico, ¿no? Que tuvo muchos periodos de gloria, forma parte de la historia tradicional de Puebla, sin embargo, que no ha tenido un uso constante ni adecuado. El estadio, ustedes saben, en sí no es un monumento histórico, no es un edificio histórico, porque es una construcción del siglo XX. Sin embargo, se encuentra también dentro de la zona federal de monumentos históricos y, por lo tanto, también es competencia del instituto normar las acciones que se hagan ahí. De acuerdo al diagnóstico que nos presentó el gobierno del estado, el estadio tiene deficiencias estructurales por el paso de los años en algunas graderías, en algunos elementos de cubierta, y es necesario pues consolidar, reestructurar en algunas zonas, y aprovechando esta figura ovalada, se pretende construir un edificio también que simila esta forma curva del óvalo olímpico, y en esa zona se construirá un edificio pequeño con muchos salones, con áreas de estacionamiento y con una gran cantidad de canchas, entiendo que de alberca y de algunos otros elementos que permitirá que este programa
del gobierno del estado se puede desarrollar. Para el INAH, evidentemente, desarrollar o participar en un proyecto de carácter deportivo, pues es motivo pues de consideración, de importancia por lo que representa para la juventud y la sociedad poblana.